la doctrina del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en sus atrios. Ruego, Señor, que a través de su palabra usted edifique nuestra fe en el conocimiento de este tema tan importante, Señor, como es la doctrina de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 8 días, juntamente con el hermano Contreras, estuvimos hablando sobre quién es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, espero que haya sido lo suficientemente claro con ustedes y hayamos podido entender de que el Espíritu Santo no es una segunda ni una tercera persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén, derramándose sobre su iglesia. Nuevamente acá en esta escritura dice que Él va a derramar de su espíritu. No va a mandar a otro, no, sino de su espíritu. Y también se estuvo hablando un poco sobre la manera como el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. Ahora, hay 2 cosas que quiero recalcar de la manera como el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento, porque es muy importante que nosotros entendamos bien cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque eso nos da una base para entender la manera como el Espíritu Santo obra hoy en este tiempo. Y la primera cosa, hermanos, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas, no venía sobre todo. Y hay 2 maneras de estudiar la doctrina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Uno es de Adán a Abraham y después de la dispensación de la ley hasta el presente. Entonces, o hasta Juan el Bautista, podríamos decir. Entonces, en el Antiguo Testamento, hablando especialmente de esa época, de la época de los jueces, de la época de los reyes, de la época de la dispersión del pueblo de Israel, el Espíritu Santo no venía sobre todo el pueblo, sino que solamente venía sobre un grupo selecto de personas. Entre ellos encontramos algunos reyes. No podemos decir que sobre todos los reyes vino el Espíritu Santo, porque hubieron reyes malvados en el pueblo de Israel. También vino sobre los sacerdotes, venía el Espíritu Santo. Sobre algunos jueces, no todos, no de toda la Biblia, no de todos los jueces, se dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sino sobre algunos de ellos. Específicamente menciona 3 o 4 jueces que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, aunque cuando estudia usted la historia del pueblo de Israel, el deseo de Dios cuando Dios saca a Israel de Egipto para formarlo en su nación, en su pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa, el deseo de Dios era derramar de su espíritu sobre todos los hijos de Israel. Pero a causa de la rebelión de los hijos de Israel, entonces Dios no pudo lograr eso, no lo pudo lograr. Eso se vino a cumplir en la iglesia, en nosotros, el cumplimiento de lo que Dios tenía planificado para el pueblo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo no venía sobre todos, no venía sobre todas las personas, sino solamente sobre algunas personas. De ahí que se dice que el Espíritu de Dios vino, por ejemplo, vino sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre David y fueron cambiados, fueron mudados en otras personas. Entonces, pero lo segundo, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía para morar permanentemente en los hombres. No venía permanentemente. En algunos casos podemos ver por la Escritura que el Espíritu Santo sí permaneció en algunos hombres, pero no en muchos.
Por lo general, el Espíritu Santo venía sobre alguien, lo habilitaba, lo capacitaba para hacer ciertas cosas, o sea, venía, se posaba o llenaba a alguien, pero luego el Espíritu Santo se apartaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era una promesa para esta dispensación de la gracia. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros entendamos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre una persona, lo habilitaba, y después que esta persona cumplía con el propósito, generalmente el Espíritu Santo se iba. Por eso usted va a ver que dice que el Espíritu del Señor se apartó de Sansón, y Sansón no se dio cuenta. No se dio cuenta de eso. También se dice que el Espíritu Santo se apartó, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y ya no pudo tener Saúl más comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu se había apartado. Entonces eso explica que el Espíritu Santo no venía a morar permanentemente en la persona. Vemos también, hermanos, que entendiendo esto, el Espíritu, se dice en la Biblia, que vino sobre algunos jueces, sobre algunos reyes, y esto es importante, los capacitó para que llevaran a Israel, para que liberaran a Israel de sus enemigos. En el caso de Sansón, el Espíritu del Señor. En el caso de Jefté, el Espíritu del Señor vino. En el caso de Saúl, el Espíritu del Señor vino cuando encontró que los filisteos estaban, y él se armó de valor y cortó un buey y lo mandó y dijo: aquel que no se una con Saúl, así vamos a hacer los bueyes de ellos. Entonces, hermano, eso es lo que impulsaba el Espíritu Santo. Venía, los capacitaba. Vino también sobre algunos profetas del Antiguo Testamento. Y cuando venía el Espíritu Santo sobre algunos hombres, por ejemplo, en un discurso político que dice que el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Zacarías en 2 de Crónicas 24:20. Y cuando el Espíritu vino sobre Zacarías, aquel hombre se levantó y comenzó a hablar la palabra de Dios, un mensaje directamente de parte de Dios para el pueblo, en un tiempo en el cual el pueblo se estaba desviando. Ahora, algo importante que yo quiero explicarles es que el Espíritu Santo no viene para causar desorden. Estos hombres no venían ahí. A mí me sorprende a veces ver ciertas hermanitas, especialmente, que apenas comienza un canto y comienzan a querer hacer un show, un espectáculo, algo que para llamar la atención, comienzan a moverse, a retorcerse. El Espíritu Santo no es solamente para eso. Cabe decir que hay ocasiones donde la inundación del Espíritu es tan grande sobre la vida del creyente que quizás uno puede correr, uno puede danzar, pero eso no debe de ser que apenas comienza el canto y la persona comienza a retorcerse ahí como que si algo extraño estuviera pasando en ella. Entonces, eso no es una manera sabia, prudente de manifestar. Recordemos siempre, hermanos, que el Espíritu está sujeto al profeta. Eso que nunca se le olvide. El Espíritu está sujeto. Alguien, hermana, me dijo: es que yo no puedo controlar el Espíritu Santo. Claro que lo puede controlar, porque la Biblia lo dice. Si no lo dijera, entonces sí. Pero el Espíritu sí se puede controlar. Ahora, el Espíritu venía sobre el profeta, él daba su mensaje, y luego el profeta no actuaba incoherentemente. El profeta seguía su vida normal. También nos dice que el Espíritu Santo posó sobre algunos hombres para habilitarlos para liderar. O sea, venía la presencia de Dios, y esa presencia, esa unción, los habilitaba para ejercer cierto liderazgo dentro del pueblo. En Números, por ejemplo, capítulo 11, versículo 25, ahí encontramos un caso, en ese capítulo 11, cuando Dios le dice a Moisés está cansado, las cargas son muchas, entonces Dios le dice: mira Moisés, te voy a ayudar. Escógeme 70 ancianos, que sean hombres temerosos, que sean hombres respetuosos, honrados, decentes, y ve con ellos al monte, sube delante de mí. De esos hombres dice que Dios descendió y comió con ellos. Imagínense qué privilegio tuvieron. Los líderes en las iglesias tienen un privilegio muy grande y deberían de valorizar esa posición que Dios les concede en determinados momentos. Ahora, dice la Escritura en Números 11:25 que Dios le dijo: preséntate delante de mí con esos hombres
Y entonces Jehová descendió, dice ahí la escritura, Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en Moisés. O sea, del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová, que ya Dios había depositado en Moisés, de esa capacidad para liderar, de esa capacidad para dar consejos, de esa capacidad para resolver problemas. Tomó de ese espíritu que había puesto en Moisés y lo puso en estos 70. ¿Para qué? Para que le ayudaran a Moisés a liderar. Vemos ahí que el espíritu posó sobre ellos. Ahora, ¿por qué hablo de la diferencia de liderar o de hacer obras extraordinarias? Porque el Espíritu de Dios tiene 7 manifestaciones diferentes. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, se habla de los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis también capítulo 5, versículo 6, se habla de los 7 Espíritus. Dice que el Cordero que tenía los 7 Espíritus de Dios. ¿Será que Dios tiene 7 espíritus? No, hay un solo espíritu, porque hay un solo Dios, y Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios tiene 7 espíritus? Se lo voy a mostrar en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. En el profeta Isaías está hablando de qué clase de espíritu iba a morar en el Mesías que iba a venir. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, va a salir un renuevo, un retoño del linaje de David, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, un nuevo árbol se va a levantar de las raíces de la familia de David. David le fue dado el reinado de Israel, entonces Dios está diciendo, yo voy a levantar un vástago, un renuevo, un retoño de la raíz de David, el cual va a gobernar a mi pueblo. Y cuando lo gobierne, no va a gobernar de cualquier manera, dice el verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mire, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Está hablando de sabiduría, está hablando de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Eso está presente hoy para la iglesia, para usted y para mí. O sea, a veces uno se encuentra con hermanos, hermanas que están llenas del Espíritu Santo y cuando ellos hablan, dan un consejo sabio, dan un consejo que uno se queda, wow, qué sabiduría. Y a veces son hermanas o hermanos que no tienen gran grado de educación. Son gente que quizás se crecieron ahí en el mercado vendiendo o en el campo quizás cultivando, pero la presencia de Dios marca la diferencia en ellos. Entonces a eso se refiere. Cuando dice que Dios vino y tomó del espíritu de Moisés, tomó la parte que Dios había puesto. Y ahora esto es importante también entenderlo, porque hay una escritura también en el Evangelio de Juan que dice que Dios no da su espíritu con medida. Quiere decir que entre más nos consagramos a Dios, más Dios deposita de su espíritu en nosotros. Entre más consagrado, más ayuno, más oración, más dedicación al Señor, más lectura de la palabra de Dios, más sometimiento a Dios. Entonces Dios dice, oh, me está buscando, pues toma más de mí, toma más de mí. Y ahí es donde vemos hombres tan santos, mujeres tan santas, que uno cuando las mira, uno las honra, las respeta. ¿Por qué? Porque se da cuenta que son hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. También dice la Escritura que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llenó a algunos hombres de sabiduría. ¿Para qué? Para que desarrollaran ministerios o trabajos especiales, como lo fue el caso de Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 4. Dice que ahí el Señor vino y como el tabernáculo era una obra primorosa, era un modelo que Dios le mostró del cielo a Moisés. Entonces Moisés no tenía las habilidades, pero le dijo Dios, te voy a proveer de un hombre llamado
Bezaleel, al cual voy a depositar de mi espíritu sobre él. Y este hombre va a ser un hombre muy inteligente, muy sabio para hacer trabajo de hierro, de bronce, de oro, de plata. Bueno, todo él lo va a hacer. Y no solamente llenó a él, sino que llenó a otras personas. Entonces yo encuentro en la palabra que hay por lo menos tres hombres en el Antiguo Testamento que fueron llenos del Espíritu de Dios. Cuando hablo de lleno es que tuvieron la medida del espiritual de ellos fue ilimitada. Tenían un conocimiento, una llenura tal de Dios. Uno de ellos es Moisés, otro es Bezaleel y el tercero para mí es Juan el Bautista. Estaban tan llenos de Dios estos hombres, hermanos, que por eso la presencia de Dios se manifestaba en ellos. Dice que Moisés, su rostro resplandecía. Y el pueblo tenía que decirle: Moisés, cúbrete la cara, porque la gloria de Dios se refleja a través de ti. Ahora Pablo dice que en el Nuevo Testamento la misma gloria de Moisés debe de reflejarse en nosotros. Y de hecho, hay personas que reflejan la presencia de Dios. Hay personas que cuando están llenas del Espíritu Santo, desde que ellos entran a un hogar, se siente la presencia de Dios. Los demonios huyen, se apartan. Donde hay conflictos, todo vuelve. Donde hay perturbación espiritual, llega un hombre, llega una mujer de Dios y algo sucede ahí en la atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque están llenos de Dios. De Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que toda Jerusalén y Judea salían al río a escucharle, a predicar a este hombre. ¿Por qué? Porque estaba lleno. De Juan se dice que fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. O sea, es otra cosa que podemos entender. Hay niños que han sido llenos del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, de su mamá. Por eso es que hay hermanas que dicen: ay, yo no sé qué pasa, pero le pregunté a una hermana en una ocasión: hermana, ¿y por qué no viene el culto? Ay, es que cada vez que comienzan las alabanzas, este niña o este muchacho que tengo adentro se comienza a mover y ya las costillas me duelen. ¿Por qué? Porque desde el vientre ya Dios los está escogiendo. Como decía el programita que tuvieron la escuela dominical, tesoros escondidos. Usted no sabe qué el niño tiene en su casa. Predicador, una predicadora, un hombre, una evangelista, una mujer de Dios. Y de ahí lo importante que es, hermanos, dedicar un poco más de tiempo para esos hijos. Porque ahí hay un tesoro escondido en ellos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, esto quería recalcarlo porque es importante comprenderlo. Porque recordemos, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Es un reflejo. O sea, muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante comprender esto para que podamos comprender en la totalidad de lo que vino a ser en el Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, Dios, por boca del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que es literalmente la misma escritura que leímos en Hechos, capítulo 2, versículo 17, solamente que aquí cambia un poquito las palabras porque Pedro está recitando lo que se conocía como la versión de los 70, que era una traducción del hebreo y del arameo al griego. Por eso es que cambia un poquito, pero es lo mismo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Es lo que Dios profetizó, lo que Dios anunció, diciéndole al pueblo que vendría un día cuando Él haría derramar de su espíritu sobre toda carne. No quiere decir eso que sobre los animales iba a derramar el Espíritu Santo, no. Quiere decir eso sobre todas las clases de personas, sobre los hombres, sobre los ricos, sobre los griegos, sobre los judíos, sobre los romanos, sobre los de México, los de Centroamérica, los de Suramérica. Dice el Señor: viene el día cuando yo voy a derramar, yo no voy a ver nacionalidad, yo lo voy a derramar sobre toda persona.
Y ese cumplimiento tuvo lugar en Hechos capítulo 2. Esa profecía se cumplió. Por eso es que cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, antes de ascender, hermanos, Él le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Hasta que sean llenos de la promesa del poder de Dios. Entonces ustedes van a ser testigos, van a ir por todas las naciones, van a anunciar mi reino, van a predicar mi palabra con autoridad. Entonces van a poner sus manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanos. Entonces van a atar y a echar fuera con autoridad a los demonios que se les opongan. Entonces ustedes no se van a avergonzar de mí, van a tener ese poder, dunamis, dinamita dentro de ustedes, algo explosivo que los impulsará a hablar aunque ustedes no quieran. Entonces eso les ordenó el Señor a los discípulos. Y es por eso que los discípulos del monte de los olivos bajaron el arroyo de Cedrón, subieron hasta lo que se conoce hasta hoy en día el aposento alto, y por 10 días ahí estuvieron orando. Me imagino que algunos estaban quizás ayunando, buscando la presencia de Dios. Dice el evangelista Lucas, o Pablo dice en 1 Corintios 15, que cuando el Señor ascendió habían más de 500 personas. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, que es Cristo mismo, como lo vimos el domingo pasado, que es Dios mismo derramándose, por eso Él dijo, me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, yo no voy a poder impartirme en todos ustedes, voy a estar limitado a este cuerpo. Pero al irme, yo voy a hacer descender mi Espíritu sobre todos ustedes. Dice que en el Monte de los Olivos, 500, el día de Pentecostés, ¿cuántos habían? 120 personas esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando se derramó el mundo entero, la ciudad entera de Jerusalén fue estremecida, fue conmovida, porque fue un estruendo tan poderoso, tan glorioso. Lenguas literales como de fuego, dice la Biblia, se aparecieron. Fue una señal visible. Hablaron idiomas entendibles, dialectos. Por eso es que el Espíritu Santo no podemos decir que tiene un solo lenguaje. Hay quienes dicen, no, es que cuando tú recibes el Espíritu Santo tienes que hablar inglés. O si no hablas inglés tienes que hablar español. No, no se trata de eso. Entre todos los que reciben y en las veces que usted habla en lengua, solamente el Señor sabe cuántos dialectos usted no habla. O cuántos idiomas, o lenguas muertas quizás las hablamos en medio de nosotros. Como me comentaba un pastor en una ocasión, que en Colombia, cuando él estaba pastoreando una iglesia, dice que en un culto de oración hubo una hermana que pasó ore y ore en otras lenguas todo el culto, y la iglesia estaba pegada con otra familia, la casa de una familia, la casa particular. A la mañana siguiente, la dueña de la casa, la que vivía en la casa, busca al pastor y le dice, ¿dónde está mi compatriota que estaba hablando, cantando en hebreo anoche? Y le dice, aquí ninguna judía ha venido a visitarme. No, pero yo anoche escuché unos cantos tan lindos que estaban cantando, tan maravillosos, en hebreo. Y le dice, no, aquí solamente hemos estado reunidos en un culto de oración. Entonces, ¿cómo sucede eso? El Espíritu Santo que viene. En el día de Pentecostés, cuando se derramó, habían por lo menos 17 nacionalidades y todos les oían hablar en su idioma que hablaban. Algunos habían venido del norte de Europa, otros habían venido de Chipre, otros habían venido de África, y todos, cada uno escucharon, porque así es como se derrama el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 2, vemos también que se cumple una profecía que está en Isaías 28 del 9 al 11, donde el Señor está diciendo que por boca de tartamudos iba a hablar al pueblo. Y eso es lo que sucede cuando uno comienza a hablar en el Espíritu Santo. Las primeras veces que uno habla, generalmente uno está hablando como un tartamudo.
A veces hay personas que tataratean, otros que aleluya, 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 y comienzan a hablar. ¿Por qué? Porque comienzan a tartamudear. Otros aparentemente están hablando algo como que si fueran tartamudos, que no se le entiende, no se explica. Bueno, ¿y qué le está pasando a esta persona? Porque Dios lo estaba diciendo que así iba a descender su espíritu. O sea, cuando el Espíritu Santo viniera, cuando vino sobre Sansón, no hubo una manifestación exterior, sino simplemente Sansón agarraba unas enormes puertas que tenía de hierro, se las ponía en el lomo y subía una colina y las dejaba allá, y hasta quizás ese hombre las plantaba en la tierra. Y la gente decía, wow, qué fuerza la de ese hombre. Pero ya cuando vino en Saúl, dice de Saúl que comenzó a profetizar y fue mudado en otra persona. ¿Qué le pasó al Saúl que tenía temor antes? Ahora tenía la presencia de Dios en su vida. Por eso cuando oyó que los filisteos estaban haciendo una incursión, se llenó de celo y no le tuvo temor a ellos. Porque la presencia marca la diferencia. Marca la diferencia. Entonces, hermanos, Pablo lo recalca también en 1 Corintios 14, 21. Estoy tratando de resumir acá. Entonces vemos, hermanos, que lo que nuestro Señor Jesús dijo del Espíritu Santo, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo sobre el Espíritu Santo, es algo que quiero también mencionárselo brevemente acá en esta mañana. En primer lugar, el Señor dijo que el Espíritu de Él sería derramado como parte del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, donde tiene ese encuentro famoso de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo le dice, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, agua se refiere al bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Espíritu se refiere al bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu da que a uno hable. No es usted, no soy yo, es el Espíritu el que toma control de nuestro pensamiento. Y a veces uno habla y habla y habla. Por eso Pablo dice, el que habla en lenguas nadie le entiende. Y su entendimiento queda sin fruto. Uno lo dice, ¿pero qué oré? Yo no sé qué oré. A lo mejor usted se arrodilla y comienza, de repente siente la presencia de Dios, levanta sus manos, comienza a hablar un lenguaje extraño y a lo mejor usted está diciendo, Señor, salva a mi hijo, pero el Señor ha tomado su control de su lengua y está haciendo una intercesión más profunda por usted. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las partes más profundas de nosotros. Y a mí me ha tocado, yo no sé usted, pero hay ocasiones en que yo me arrodillo, hablo en lenguas y después viene un sentimiento de cosas que necesito corregir en mi vida. Actitudes que necesito cambiar, pecados que he cometido y quizás no los he confesado delante de Dios. Pero tuvo que venir la presencia de Dios en mi vida para hacerme consciente a mí de mis debilidades, de mis problemas, de mi necesidad de Dios más que todo. Por eso es que el Espíritu Santo es importante. Y algo que podemos ver en Israel, Israel tuvo que pasar por el mar que es tipo del bautismo. Y hubo arriba de ellos, por eso se dice que ellos pasaron por el agua literalmente, porque mientras ellos iban marchando, tenían las aguas a su izquierda y a su derecha, y arriba tenían la columna de Dios que representa al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser parte del nuevo nacimiento. Esto no es solamente para los pastores, para los diáconos. No, esto no es solamente para cierto número de personas. Esta es una promesa para todos. Digan todos. Por eso, mire, Hechos 2:17, en los postreros días, dijo Dios, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué está diciendo? Voy a derramarlo sobre todos. Ya no solamente sobre sacerdotes, sobre reyes, sobre jueces, no, sobre todo mi pueblo. Pedro lo dice más claro, Pedro dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios Padre. Nos ha hecho reyes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermano, vemos que el Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento. Es una promesa que necesitamos pedírsela a Dios. Segundo lugar, cuando el Espíritu Santo viniera sobre la persona, iba a ser como una fuente de agua viva dentro de ella. Juan capítulo 4, versículos 10 al 14, que es parte de la conversación que el Señor tiene con la mujer samaritana. Mire lo que le dice el Señor. Quiero leérselos para ustedes, para que no me vayan a dormir, o que se despierten los que están durmiéndose. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, produce un deseo, un anhelo de mantenerse en el camino del Señor, de ser fiel en el Señor. Por eso es que debemos de cuidar el Espíritu Santo. Cuando hablemos de los pecados que se cometen con el Espíritu Santo, hermano, hay que cuidarlo, hay que valorizarlo. Pablo dice que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro, un tesoro tan grande. Ha depositado su Espíritu en nosotros, y ese Espíritu produce en nosotros una fuente de agua viva, gozo, alegría, algo que lo inunda a uno. Miren lo que dice también en capítulo 7, versículo 38, cuando el Señor está en el último y gran día de la fiesta. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice la Escritura que en el último, versículo 37, Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, dice la versión en inglés, de su vientre, van a fluir como ríos de agua viva. Es un gozo, es algo que produce, sale de acá. Uno siente como cosquillitas. Yo no sé si alguien lo ha sentido así. Usted va manejando. Esta semana precisamente, en uno de los días, sentía algo acá. Era como, y lo sentía en mi vientre y se subía a mi pecho, pero no era de tristeza, era como una emoción de alegría, de gozo, de satisfacción, de pasión, de amor, de entrega a Dios, de quererle ser fiel a Él con todo nuestro corazón. Y eso es lo que produce. Usted ve personas que están pasando por las pruebas más difíciles, pero aún ellos están cantando, alabando a Dios. Eso es algo tan maravilloso. Y qué triste que hay personas que recibieron esa unción, recibieron la presencia de Dios y se olvidaron del primer amor. Se olvidaron de ese gozo. Se olvidaron de esa experiencia maravillosa, de eso que los hizo estar ahí en el altar de rodillas 1 hora, 2 horas algunos.
Sé del testimonio de un hermano hace años aquí en la iglesia que hasta el día siguiente estuvo toda la noche en su cama hablando en otras lenguas. Y hay personas que así pasan, tienen esa experiencia tan maravillosa. ¿Y qué pasa después con el tiempo? Apagan el espíritu. Y dejan ese gozo, lo cambian, venden su primogenitura como lo hizo Esaú. ¿Por qué? Porque no valorizan la unción que Dios ha puesto en sus vidas. Pero hoy en este mes Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, cuida lo que tienes, cuídelo. Valorice la presencia de Dios en su vida y verá que Dios le va a dar una vida victoriosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios derramándose sobre nosotros, hermanos. Me quedé corto en el tiempo en esta mañana, pero hermanos, les he dado una pequeña lección de lo que es el Espíritu Santo, lo importante que es. Y yo quiero que usted, y esto va para mí también, lo valoricemos. Lo valoricemos. Y hoy más que nunca, Señor, dame más y más de tu presencia. Póngase en pie en este momento.